Aplicación de la teoría de paz de Johan Galtung en la gestión de conflictos laborales en instituciones públicas en Venezuela. Un tema novedoso, interesante, impactante desde el punto de vista laboral. Y digo impactante porque será para impactar positivamente la gestión de los conflictos laborales. Con ustedes, Javier Peña Díaz, lo estaré acompañando en esta disertación importante en relación a cómo combinar dos elementos esenciales: la teoría de paz de Johan Galtung y los conflictos laborales. Cómo gestionarlo y cómo lograr con esa teoría la aplicación en la gestión de los conflictos y resolverlos de la manera más adecuada para cada una de las partes. Para abordar este maravilloso tema, tenemos primero que plantear de qué se trata la teoría de Johan Galtung. Bueno, Johan Galtung estableció en su teoría tres elementos esenciales. Hablaba de la paz negativa, hablaba de la paz positiva y de la violencia estructural. Partiendo de la definición de cada uno de estos elementos, podríamos entonces luego definir los conflictos laborales y cómo hacer un abordaje de esta teoría sobre esos conflictos para resolverlos. Johan Galtung hablaba de la paz negativa, que es aquella paz donde no hay violencia, donde hay ausencia absoluta de violencia. Es decir, mientras no haya guerra, hay paz, pero esa paz es una paz negativa, una paz donde no hay guerra, bueno, hay una paz. Ese sostenía cuando hablaban de paz negativa. La paz positiva es la paz ideal, la paz que debe haber libre de toda guerra y, por supuesto, satisfechas cada una de las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas en el mundo entero. Es decir, es la paz ideal, la paz donde yo me sienta en mi casa en paz, donde yo me sienta en mi trabajo en paz, donde yo me sienta en mi país en paz, donde me brinden todo y cada uno de los servicios públicos. Eso, o de eso se trata la paz positiva. Y la violencia estructural, según palabras de Galtung, tiene que ver con aquella violencia que no se evidencia, no se ve a simple vista, pero por supuesto está presente. Y generalmente, y en el contexto de este trabajo, lo ejercen las instituciones públicas. ¿Por qué lo ejercen las instituciones públicas? En el momento que la prestación de un servicio no es eficiente, efectivo y eficaz en beneficio del ciudadano, en ese momento estamos ejerciendo violencia estructural. En el momento que no hay alimentos, en el momento que hay deficiencia en la prestación de los servicios públicos, allí tenemos violencia estructural ejercida desde el Estado. En el caso de los conflictos laborales, los patronos, que son las instituciones públicas en el contexto del trabajo, por supuesto también ejercen violencia estructural sobre los trabajadores. ¿Cómo y de qué manera? Incumplimiento de las convenciones colectivas, bajo salario, condiciones infrahumanas en que se están prestando los servicios laborales y la desatención a los conflictos colectivos del trabajo, la suscripción, por ejemplo, de las contrataciones colectivas del trabajo. Eso forma parte de la violencia estructural o los tipos de violencia estructural que el Estado ejerce sobre los trabajadores. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos abordarlo? Bueno, sencillo. En principio, ¿qué contexto vamos a ver en el trabajo? Bueno, en el contexto de las instituciones públicas de Venezuela. ¿Y cuál es el propósito esencial de este trabajo? Evaluar cómo la teoría de Johan Galtung puede promover una cultura de paz y mejorar las relaciones laborales. Es decir, cómo gestionar ese conflicto laboral que ya tenemos presente en las instituciones públicas y resolverlo. ¿Y resolverlo cómo? De manera definitiva, enfocado en la cultura de paz. Hacia allá tenemos que avanzar con el trabajo. ¿Cuáles son los objetivos centrales? Primero, el diagnóstico, que fue identificar las causas de los conflictos. Segundo, la aplicación, implementar las estrategias basadas en la teoría de Johan Galtung, posterior al diagnóstico, para ver cuál era el resultado. Y finalmente, reducir la violencia y mejorar el clima laboral, que es lo que nos propusimos en este trabajo y son los resultados que vamos a mostrar. Metodología. Desde un enfoque documental y cualitativo, se hizo la revisión bibliográfica de libros, artículos académicos, estudios previos y, por supuesto, logramos hacer un análisis de documentos legales
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde por supuesto están los derechos consagrados, los derechos colectivos e individuales de los trabajadores, pero además está establecido los medios alternativos para la solución de los conflictos. He ahí y radica ahí la fundamentación constitucional de los medios alternativos y por supuesto la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, la Ley de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y otro conjunto de normas laborales, algunos decretos que aplican en los casos. Fue necesario pues para ese análisis documental legal para poder llegar a la génesis jurídica del asunto que teníamos que resolver. ¿Qué técnicas aplicamos? El análisis de contenido, la identificación de patrones de conducta y categorizamos esas conductas para tener claro el panorama en el diagnóstico y saber cómo y de qué manera íbamos a aplicar la teoría de Johan Galtung a la gestión de los conflictos laborales, y eso trajo un interesante resultado que ya veremos inmediatamente. Luego tenemos la implementación. Las estrategias específicas fueron la mediación ante la gestión de los conflictos y la formación en cultura de paz. Elemento existencial para este trabajo, el fomento de la cultura de paz. Si no aprendemos desde el hogar en educarnos en valores para la paz, lejos estamos cuando adultos para aplicar la paz. Y la paz no significa nada más ausencia de conflicto, eso es algo que tenemos que mentalizarnos. La paz tiene que ser una paz positiva de la que hablaba Johan Galtung. La paz donde tengamos satisfechos hasta nuestros más mínimos de las necesidades básicas. Desde ahí parte lo que es la paz positiva. Luego tenemos la documentación. ¿Qué hicimos una vez que implementamos? Bueno, comenzamos el proceso de documentación, de registro de esos procesos aplicados, que trajo como resultado una hoja de ruta que debemos seguir para aplicarlo. Y lo digo de verdad con mucha satisfacción, nos correspondió en este trabajo terminar con un producto final que servirá a las generaciones futuras para que aplique la cultura de paz, la teoría de paz de Johan Galtung a la gestión de los conflictos laborales. Análisis y evaluación. ¿Qué se hizo? Se hizo la comparación de indicadores antes y después de la intervención. Y segundo, se aplicaron técnicas de análisis comparativo. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron la reducción de la violencia directa, estructural y cultural, mejora en el clima laboral, percepción de justicia y equidad entre los trabajadores. Entonces, como evidenciamos en el cuadro número 1, teníamos antes de la intervención una violencia directa de 40%, una violencia estructural de 50%, una violencia cultural de 35%, aplicando el abordaje según la teoría de Johan Galtung para la gestión de los conflictos presentes. Obtuvimos luego de la intervención 15% de violencia directa, 20% de violencia estructural y 10% de violencia cultural. Comparando ambos parámetros antes y después del abordaje, tenemos una reducción del 25% de la violencia directa, del 30% de la violencia estructural y de un 25% de la violencia cultural. ¿Por qué no bajamos más? Falta tiempo y cultura. ¿Cuál fue el primer tropiezo que tuvimos? ¿Cuál fue el primer obstáculo? ¿Y qué nos permitió no tener una reducción completa? Bueno, la falta o la ausencia de una cultura de paz. De una cultura de paz que la gente cree que solo la cultura de paz es prepararnos para que no haya violencia o para que haya ausencia de violencia, y no lo es. La cultura de paz es respetarnos, querernos, respetar al prójimo, respetar las ideas, respetarnos en lo político, en lo económico, en lo social, en lo racial inclusive. En eso, respetarnos en la prestación del servicio público, respetarnos desde todo punto de vista, respetar las diferencias que podamos tener. En el clima laboral, por supuesto, ocurre mucho. La competencia interna por a quién ascienden, a quién no ascienden, la competencia interna por quién ganó más, o quién es fijo, quién es contratado. Entonces, todos esos conflictos, tanto individuales como los de contratación colectiva, hay que abordarlos sin ningún tipo de complejo, pero abordarlos para resolverlos. ¿Y abordarlos con quién? Con mediadores de buena fe. ¿Y abordarlos con qué? Con la cultura de paz. Con la cultura de paz y aplicando la paz positiva. Y aplicando sobre todo la eliminación, la erradicación de la violencia estructural, que es lo que tiene a las instituciones públicas venezolanas casi que al borde del colapso. Hablemos de los principales hallazgos.
¿Qué vimos? ¿Qué se evidenció durante el trabajo? Uno, la reducción de la violencia. ¿Cuál violencia? Pues la violencia directa que se ejercía entre los grupos de trabajadores y que ejercía la institución pública sobre los trabajadores, bien sea en el reclamo de derechos individuales o de derechos colectivos. La violencia estructural, aquella que el patrono público no veía, pero que ejercía de una manera sobre ellos sin darse cuenta. ¿Cuál es? El no pagar a tiempo el salario es un tipo de violencia. En pagarlo sin hacerle las bonificaciones que corresponden es un tipo de violencia estructural que el patrono de pronto no lo ve. Siente que no es violencia, pero lo es, porque está ya negándole la satisfacción de una necesidad del trabajador. Y ahí rompe el esquema de la paz. Ya ese trabajador no puede estar en paz. ¿Por qué? Porque no tiene satisfechas sus necesidades básicas. Y lucha y trabaja por un salario que no se lo reivindica. Salarios dignos. Eso es paz. Salarios que no reúnen esa condición. Bueno, eso marca un precedente para que exista la violencia estructural. Y la reducción de la violencia cultural. No tenemos cultura, definitivamente. Mucha gente no tiene cultura en los cargos públicos sobre lo que debe ser el ejercicio de la función pública. Y eso es elemental. ¿Por qué? Primero, no hay concursos de oposición para el ingreso a los cargos de carrera. Es letra muerta lo que establece la ley del Estatuto de la Función Pública y el reglamento de la derogada ley de carrera administrativa, hoy vigente porque no han dictado el reglamento de la ley del Estatuto de la Función Pública. Siendo así, se ingresa no por méritos, se ingresa porque te postula una organización política o un amigo, o el jefe que te dé turno, si te conoce te ingresa. Muchos ingresan por méritos, y muchos méritos, pero la gran mayoría ingresa por otras razones. Entonces, falta la cultura de lo que es hacer carrera administrativa. En mi particular opinión, digo que hay funcionarios a las carreras más que funcionarios de carrera. Entonces, tenemos que avanzar hacia ¿qué? Hacia que esa violencia directa, estructural y cultural la erradiquemos de las instituciones públicas para que tengamos paz y no tengamos conflictos, ni individuales ni colectivos. ¿Qué otra cosa se evidenció? Bueno, la mejora en el clima laboral. Sintieron los trabajadores que había justicia y que había equidad. ¿Por qué? Porque al hacer el abordaje interno y la evaluación interna, por supuesto que al formarlos en cultura de paz, en explicarle qué es la violencia estructural, qué es paz negativa, qué es paz positiva, y explicarle qué es la cultura del fomento, el fomento de la cultura de paz, obviamente cambia la noción que pudieran tener del ejercicio de ese cargo. A los patronos también, por supuesto, se sensibilizan al ver el contenido de la teoría y al darse cuenta, al percatarse los errores que están cometiendo desde ese punto de vista. El enfoque holístico nos permitió hacer consideraciones a las manifestaciones visibles y raíces estructurales culturales. Es decir, el tema no es de los que están en el ejercicio del cargo y que están en el medio del conflicto, tanto el patrono como los trabajadores. El tema es cultural. El tema viene de raíces mucho más allá, mucho más profunda, que es el sentido de pertenencia del ejercicio de ese cargo. El sentido que debe tener una institución pública para resolver un conflicto que se le presenta con sus trabajadores. Manejar el conflicto, gestionarlo, pero no tienen herramientas. La herramienta es: yo soy el patrono, tú eres el trabajador y yo te lo impongo porque yo soy el jefe. No, hay formas, hay maneras. La teoría de Johan Galtung nos presenta una valiosa e importante oportunidad para abordar este tipo de conflictos, gestionarlo y resolverlo en el marco de la cultura de paz. ¿Cuáles fueron las implicaciones prácticas? Las implicaciones prácticas, primero, deberíamos avanzar hacia la implementación de la cultura de paz como una política pública. Promoción de una cultura de paz. Dedicar unos espacios para formar a los trabajadores y hablarles mucho de la cultura de paz. Eso los va a ayudar inclusive en su sentido personal, en su vida diaria, en su vida cotidiana, en su casa, en su hogar. Lo va a ayudar, estamos completamente seguros.
Tenemos que avanzar hacia una transformación estructural y cultural que tenga un impacto duradero en la calidad de vida de los trabajadores y que exista, por supuesto, como fin último, la eficiencia, eficacia y efectividad de las organizaciones públicas y, por supuesto, que haya armonía. No existirá alguna institución si no hay armonía entre los trabajadores, los patronos, para ejercer una importante función pública que es prestar ese servicio a la comunidad, al pueblo llano, a los ciudadanos que acuden a recibir respuesta de sus autoridades. Conclusiones básicas. 1. Es posible aplicar la teoría de Johan Galtung sobre la cultura de la paz en la gestión de los conflictos laborales. Sí es posible. Sí es posible desde el punto de vista teórico y sí es posible desde el punto de vista práctico. Teníamos el deber de establecer cuál era el mecanismo o cuál era la ruta que podríamos mostrar como resultado de este trabajo para la aplicación de esa herramienta valiosa de cultura de paz en la gestión de los conflictos laborales. Acá la tenemos. Hemos diseñado una hoja de ruta para aplicar la teoría de Johan Galtung en la gestión de los conflictos laborales. Salvo mejor criterio, hemos diseñado de esta manera, con estos 5 pasos, para el abordaje y aplicación. El primero, el diagnóstico inicial. ¿Qué debemos hacer inicialmente en todos los ámbitos? Bueno, diagnosticar qué tenemos. ¿Qué hacemos? Realizamos la evaluación detallada de las condiciones laborales que se encuentran en ese momento en la unidad que va a ser intervenida, identificar cuáles son las manifestaciones de violencia, si hay violencia directa, estructural, cultural. ¿Para qué? Para saber qué vamos a abordar, cómo y de qué manera lo vamos a abordar. Y la utilización de técnicas cualitativas para actualizar la información recopilada, es decir, la comparación de lo que tenemos, hacia dónde vamos, históricamente qué tenemos, cómo se constituyó la institución, cuáles son los antecedentes de esos conflictos y cuál es la mejor manera para avanzar a su diagnóstico para solucionarlo. El segundo sería el desarrollo de las estrategias. ¿Qué debemos hacer? Diseñar un programa de mediación y formación en cultura de paz. ¿Cómo vamos a mediar? Por supuesto, con mediadores imparciales. ¿Cómo debemos formarlos en cultura de paz? Ellos tienen que conocer la cultura de paz, el concepto, con qué se come eso. ¿Para qué? Para que puedan avanzar a su aplicación. Adaptar las estrategias a las necesidades específicas de esa institución. Cada institución tiene una realidad distinta, pues hay que aplicarla conforme a la realidad que tenga cada una de las instituciones con sus particularidades. Involucrar a todos los niveles de la organización. No hacemos nada trabajando solo con los trabajadores aquí abajo y no tenemos supervisores, mandos medios y mandos altos que no se sensibilicen y se monten en la ola que tiene que ver con la formación en cultura de paz. Como tercero tenemos la implementación. Ya diagnosticamos, tenemos las estrategias, vamos a la implementación. Aplicar las estrategias de mediación y formación de cultura de paz que ya las teníamos diseñadas. Documentar cada uno de los procesos y cada uno de los conflictos que podamos tener allí, cuáles son los focos de conflicto, cuáles son las diferencias con las que podemos convivir y cuáles son las diferencias con las que no es posible convivir. Fomentar el diálogo y la cooperación entre los trabajadores, decirnos las cosas, decirse la verdad, hacer las mesas de trabajo con ellos, escucharlos a todos, escucharlos cuando sean conflictos colectivos y escucharlos cuando sean conflictos o reclamos individuales. Porque hay, como hemos dicho, pues en la ley, derechos colectivos del trabajo y derechos individuales del trabajo también. Luego venimos con el monitoreo y la evaluación. Si ya diagnosticamos, diseñamos estrategias y las implementamos, pero no hacemos monitoreo ni control, no hemos hecho nada. Entonces, la cuarta fase tiene que ser el monitoreo y la evaluación. Entonces, medimos los indicadores del conflicto laboral, el antes y el clima organizacional antes de aplicar las técnicas y luego de aplicarlas, como lo vimos en el cuadro número 1, también para ver la variación, si avanzamos, si nos estancamos o si retrocedimos en ese caso. Utilizar técnicas de análisis comparativo, que fue lo que hicimos en el cuadro número 1, y ajustar las estrategias según sean más efectivas o menos efectivas. Si vemos que una estrategia no está dando resultados, la redimensionamos, la adecuamos, la aplicamos y la aplicamos para que sea mucho más efectiva. Y si definitivamente no resulta, desecharla y cambiarla por otra sobre la marcha, pero que nos permita dar una respuesta.
Y finalmente, que es el resultado final que debe tener todo proceso que tenga que ver con la aplicación de la teoría de Johan Galtung en búsqueda de la paz, que es la sostenibilidad y la mejora continua. Es institucionalizar ese programa de formación, tiene que ser continuo. Promover activamente los mecanismos alternativos de resolución de los conflictos, lo tenemos en la ley, están en la Constitución, están en la ley y los podemos aplicar tranquilamente. Mantener un compromiso constante por parte de las autoridades. Y allí sí hay que hacer un apartado especial. Si tenemos un grupo de patronos que no está sensibilizado, que no está ganado a resolver los conflictos de los trabajadores, no habremos hecho nada. Por lo tanto, el máximo nivel de autoridad de las instituciones públicas, mandos medios y mandos bajos y supervisorios, tienen que estar convencidos que esta es la salida, que esta es la vía de la pacificación laboral, que si queremos de verdad paz laboral en el mejor sentido de la palabra paz positiva, nosotros necesitamos aplicar medios alternativos y avanzar hacia la cultura de paz. Pero una verdadera cultura de paz, no la cultura de la imposición, no la cultura de la explotación y no es la cultura del amiguismo, del clientelismo y no es la cultura de la flojera. Tenemos que avanzar hacia tener pues, un equipo de trabajadores fortalecido, por supuesto bien pagado, pero también necesitamos unos patronos conscientes del reto que tenemos por delante en Venezuela. Muchísimas gracias.